Cuando uno va a la guerra, espera enfrentarse al enemigo, pero nadie te prepara para aquello que no puedes ver, ni tocar, ni explicar. Esta historia no comienza con disparos, ni con explosiones. Comienza con un silencio espeso, el tipo de silencio que parece observarte desde dentro del barro. Mi nombre es Sargento León Gaitán, soldado del Ejército de los Estados Unidos, descendiente de una familia mexicana del sur de Texas. Durante mi tercera misión en la zona selvática de Quang Nam, al centro del Vietnam, nos asignaron custodiar una antigua base abandonada en medio de los pantanos de Bao Yen, un lugar donde las balas habían dejado de sonar. Pero los susurros seguían vivos. Al principio, parecía una misión tranquila, solo vigilar un sitio olvidado por el tiempo, pero había algo extraño en el aire, algo que se movía cuando no mirábamos, algo que nos llamaba por nuestros nombres, incluso estando solos. Este relato no es una advertencia, es una confesión. Bienvenidos al canal Relatos Oscuros de Guerras. ¿Te gustan las historias aterradoras relacionadas con soldados y batallas? Entonces no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora vamos a lo que realmente importa. Hace muchos años, en medio del conflicto que marcó esta tierra, una pequeña base fue levantada junto a los bordes fangosos de los pantanos de Quang Tri, en Vietnam. No era un lugar común. Servía como punto de apoyo para evacuar soldados heridos que no podían esperar. Pero con el tiempo, algo cambió. La estructura quedó vacía, olvidada por todos, menos por aquellos que aún recordaban lo que había sucedido allí. No fue por falta de recursos, ni por estrategia. Fue por algo que nadie quería mencionar abiertamente. Se decía que algunos hombres, después de pasar apenas unas noches en ese lugar, regresaban distintos, callados, perdidos, como si una parte de ellos hubiera quedado presa entre la humedad del pantano. Oficialmente, culpaban a la soledad o al calor, pero entre los veteranos circulaba otro rumor, uno que nadie se atrevía a escribir en los informes. Hablaban de una presencia femenina, una figura que emergía cuando la niebla bajaba. La describían como una sombra que cantaba suavemente, lo suficiente para así hacer que los más fuertes bajaran la guardia y se adentraran en la oscuridad del agua. Nunca más se les volvía a ver. Me enviaron a ese lugar junto a 2 compañeros en los que confiaba con los ojos cerrados. El cabo Ramiro Beltrán, de Argentina, un tipo duro con el que compartí más de una docena de misiones, y el operador táctico Tomás Castañeda, de México, preciso, silencioso y siempre alerta. Éramos como hermanos, formados por años de lucha en la jungla, con cicatrices que hablaban por sí solas. Pensábamos que nada podría quebrarnos, pero ese sitio tenía reglas propias. Allí no importaba cuántas batallas habías enfrentado, ni cuán preparado creías estar, porque cuando cae la niebla, hasta el silencio parece tener vida, y lo que habita en el pantano empieza a buscar compañía. Durante los primeros días, todo transcurrió con calma. Las noches eran silenciosas y las patrullas rutinarias, pero había algo extraño en la forma en que los habitantes del caserío más cercano nos observaban. No era curiosidad, era compasión, como si supieran algo que nosotros aún no entendíamos. Nos saludaban en silencio, con miradas apagadas, como si ya nos estuvieran diciendo adiós. Una tarde, mientras revisábamos el perímetro, un anciano se nos acercó. Su rostro tenía las marcas del tiempo y sus ojos los de alguien que había visto demasiado. Nos dijo algo que se nos quedó grabado. Nadie sale igual de ese pantano. Lo que pasó aquí dejó una herida abierta, y de esa herida salió algo que nunca debió despertar. Intentamos no dar importancia. Lo atribuimos a supersticiones, cuentos de gente que había vivido aislada por mucho tiempo. Al final, éramos soldados,
entrenados para lo real, no para temer a historias. Pero dentro de nosotros, una pequeña chispa de duda comenzó a encenderse. Porque, aunque no creíamos en fantasmas, el silencio del pantano parecía estar escuchando cada palabra. Una noche espesa y sin estrellas, mientras recorríamos la línea que separaba la tierra firme del pantano, algo cambió. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un canto suave, lejano, pero tan claro como si estuviera junto a nosotros. No era una voz común. Era como una canción olvidada que, de alguna forma, reconocías. Como un recuerdo que nunca viviste, pero que te envolvía con una extraña familiaridad. Tomás se detuvo de golpe. Quedó inmóvil, con los ojos clavados entre los juncos que se mecían apenas con el viento. Su expresión cambió. Ya no era la de un soldado en guardia. Era como si estuviera viendo a alguien que había esperado toda la vida. Intentamos llamarlo, gritar su nombre, pero no respondió. En cuestión de segundos, cruzó la vegetación y entró al agua, sin vacilar. Corrimos tras él, pero ya era tarde. Solo alcanzamos a ver una figura entre la neblina, una silueta femenina que emergía desde el agua, envolviéndolo en un abrazo que parecía amoroso, y al mismo tiempo imposible de describir. Se hundieron juntos, lentamente, como si el pantano los reclamara con ternura y oscuridad. Y luego, el silencio volvió, más pesado que nunca. El alto mando fue claro. No podíamos movernos hasta que llegara el equipo de apoyo. Las comunicaciones eran irregulares y las órdenes no admitían discusión. A pesar de lo ocurrido con Tomás, se nos exigió mantener la posición, como si todo pudiera explicarse con lógica militar. Pero lo que habíamos presenciado en los pantanos de Quang Tri no tenía cabida en ningún protocolo. La ausencia de Tomás se sentía en cada rincón de la base. Su litera vacía, su taza aún sobre la mesa, su cuaderno de anotaciones. Todo seguía allí, como si fuera a volver en cualquier momento. Pero sabíamos que no lo haría. Lo más difícil de aceptar era cómo había ocurrido. Nadie hablaba del canto, ni de la figura en el agua, pero todos la habíamos visto, y eso nos estaba quebrando por dentro. Ramiro fue el primero en mostrar señales. Comenzó con insomnio. Luego vinieron las pesadillas. Se despertaba sudando, gritando palabras en un idioma que no reconocíamos. Una vez, lo encontramos temblando, diciendo que ella lo observaba incluso con los ojos cerrados. Al principio pensamos que era el estrés, la presión de la misión, la culpa por no haber salvado a Tomás. Cualquier explicación racional servía para no enfrentar lo otro. Pero todo cambió cuando empezamos a verlo rondando solo por la orilla del pantano, en plena madrugada, descalzo, murmurando cosas ininteligibles. Cuando lo llamábamos, no respondía. Era como si estuviera en otro lugar, atrapado en una conversación silenciosa con alguien que solo él podía oír. Una noche, después de horas sin saber de él, salimos a buscarlo. Lo encontramos justo antes del amanecer, arrodillado frente al agua. Su uniforme estaba empapado y manchado de un líquido oscuro que no supimos identificar de inmediato. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue su expresión. Una sonrisa extraña, forzada, como si su rostro ya no le perteneciera. Cuando intentamos acercarnos, levantó la cabeza y nos miró con una tranquilidad que helaba la sangre. «Seip, ella me habló», dijo. «Me mostró lo que somos, realmente». Y luego comenzó a reír. No era una risa normal. Sonaba como la de un niño jugando a las escondidas, pero distorsionada, como si viniera desde un lugar muy lejano. Tuvimos que detenerlo, no porque fuera peligroso, sino porque ya no era Ramiro. Algo dentro de él se había ido, o quizás algo más había entrado. Desde ese día, su comportamiento empeoró. Hablaba con sombras,
Se negaba a dormir, y cada vez que nos acercábamos al pantano, él se adelantaba como si alguien lo estuviera esperando. La base, antes silenciosa, comenzó a emitir ruidos extraños durante la noche. Susurros que no provenían de ninguna radio, pasos que no dejaban huellas y un murmullo lejano. El mismo canto suave que había arrastrado a Tomás. Pero esta vez no parecía venir del agua, sino de dentro de nosotros. Después de lo ocurrido con Ramiro, no tuve más dudas. Debía salir de allí. No importaban las órdenes ni el código de obediencia. Aquello que habitaba en el pantano no era un simple producto del aislamiento o del estrés. Algo real, oscuro y antiguo nos estaba consumiendo desde adentro. Solicité mi evacuación inmediata. Lo hice por los canales regulares, enviando un reporte claro sobre el estado de la base y mi situación mental. La respuesta fue rápida y brutal. El alto mando consideraba que tanto yo como mis compañeros habíamos sido afectados psicológicamente por el entorno. En otras palabras, nos trataban como si todo fuera una alucinación colectiva. Decían que lo mejor era que nos mantuviéramos allí, bajo observación, hasta la llegada del siguiente grupo de relevo. Pero sabíamos que ese grupo nunca llegaría. Fue entonces cuando el canto empezó a perseguirme. Al principio, era algo sutil, casi imperceptible. Un eco en el viento, una nota solitaria durante las madrugadas, pero con el paso de los días se volvió constante. Incluso con los auriculares puestos, lo escuchaba, incluso dormido. Se filtraba en mis sueños, en mis pensamientos, en mi respiración. Era como si ya no necesitara oídos para alcanzarme. Intenté no caer. Me aferré a mis rutinas, a mis tareas, al recuerdo de quienes ya no estaban. Pero el pantano parecía tener un plan distinto para mí. Una madrugada, mientras la niebla se deslizaba entre los árboles como un animal hambriento, todo se volvió borroso. Recuerdo haberme acostado en la litera, y luego, nada. Cuando abrí los ojos, estaba de pie, a la orilla del agua, con el corazón latiendo como un tambor. Mi uniforme estaba empapado. Las botas, cubiertas de barro espeso hasta los tobillos. El aire olía a humedad vieja y a algo más, algo metálico, como si el pantano estuviera respirando por mí. Entonces, la vi, emergiendo lentamente entre las aguas oscuras, como si el pantano la hubiese tejido con cada lamento escuchado a lo largo de los años. Su figura era delicada, casi etérea. El cabello flotaba a su alrededor como hilos de sombra, y su rostro era de una belleza que paralizaba. No, humana, casi celestial. Pero sus ojos estaban vacíos. No mostraban emoción ni intención. Eran pozos sin fondo, sin alma. Ella no hablaba, solo cantaba. Una melodía suave, imposible, que parecía abrazar cada rincón de mi mente, empujando hacia afuera todo lo que alguna vez fui. Me quedé inmóvil, como hipnotizado. Parte de mí quería correr, la otra parte ya no era mía. Y en medio de esa lucha silenciosa, entendí algo. La mujer del pantano no cazaba hombres, los reclamaba, uno por uno, sin prisa, como si esperara desde siempre el momento exacto en que bajaríamos la guardia, y mi momento había llegado. No sé si fue real o si mi mente, desgastada por días sin dormir, construyó una ilusión para protegerme, pero aquella figura, que parecía hecha de agua y sombra, se acercó sin mover los labios, y aún así pude escucharla. Su voz no era una voz como las nuestras, no viajaba por el aire, sino que se instalaba directamente dentro del pensamiento, suave como una caricia, y al mismo tiempo imposible de ignorar. Me dijo que no era un fantasma, ni una leyenda nacida de cuentos antiguos, era algo más viejo, algo que había permanecido dormido bajo el fango del Vietnam durante siglos, hasta que el eco de la guerra la despertó. Cada vida que se apaga en este suelo me da fuerza, susurró dentro de mí. No soy un mito.
Soy la cicatriz que dejaron los hombres con fusiles. La comprendí, aunque no quería hacerlo. Entendí que aquel pantano era una herida abierta, una memoria viva del dolor y del abandono. Y ella era su voz, su guardiana, su furia silenciada. Durante años había observado en silencio cómo los soldados entraban con botas y armas, dejando rastros de desesperación. Y en ese caos, ella creció, alimentándose no solo de lo que caía al agua, sino también de lo que se quebraba por dentro. Luego me miró, o al menos eso creí, porque aunque sus ojos estaban vacíos, sentí que escarbaban en lo más profundo de mí. Me ofreció una elección. Podía vivir. Me permitiría abandonar el pantano con vida, pero con un precio. «Tráeme más», dijo. «No volverás a ser tú, pero seguirás respirando. Nadie sabrá lo que hiciste. Nadie te creerá». Y lo peor es que acepté. No sé si por miedo, por resignación o por la extraña calma que su canto me provocaba. Como si, por un instante, todas mis cicatrices dejaran de doler. Volví a la base al amanecer. Nadie preguntó por qué estaba empapado. Nadie notó el cambio en mi mirada. Pero yo ya no era el mismo. Mi alma había quedado atada a las raíces de aquel pantano, y mi promesa flotaba sobre las aguas, esperando ser cumplida. Días después llegó un nuevo escuadrón. Jóvenes, fuertes, llenos de vida. Y cuando los vi cruzar el portón de la base, supe que había cumplido mi parte del trato. Mi cuerpo seguía allí, caminando entre ellos, pero mi voluntad se había hundido con ella. El trato estaba hecho, y aunque cada parte de mí gritaba por dentro, mis manos seguían escribiendo. Durante semanas, redacté reportes falsos dirigidos al Comando Central, informes detallados sobre supuestas operaciones de reconocimiento, movimientos irregulares en la zona, pistas de grupos armados que nunca existieron. Pedí refuerzos, justificando la necesidad con datos que nadie se tomó el tiempo de verificar. Y funcionó. Uno por uno, comenzaron a llegar. Soldados jóvenes, rostros nuevos que no conocían la historia del pantano. Algunos eran serios, otros bromistas. Todos confiaban en sus botas, en sus armas, en sus órdenes, pero nada de eso los protegía. Desde el momento en que cruzaban el cerco oxidado de la base, ya estaban condenados. La presencia en el pantano no se apresuraba, elegía con cuidado. A veces pasaban días sin incidentes, hasta que el canto volvía, a veces suave, a veces tan profundo que parecía nacer dentro del pecho. Los soldados comenzaban a cambiar. Insomnio, pesadillas, miradas vacías, susurros a la nada. Y luego, la niebla. Siempre la niebla. Uno se quitó la vida frente a nosotros en un acceso de desesperación que no pudimos detener. Otro, más joven, fue hallado flotando en una zanja, sin signos de lucha, como si se hubiese entregado al agua por voluntad propia. El caso más aterrador fue el de un cabo recién ascendido. Comenzó a decir que los ojos eran mentirosos, que ella solo podía ser vista con el alma. Una madrugada, lo encontramos en el suelo, temblando, con las manos ensangrentadas. Se los había arrancado él mismo. Nunca aparecieron cuerpos. Lo que quedaba eran rastros incompletos. Un casco junto a la orilla, huellas que se dirigían al pantano y, de repente, se detenían. Como si el suelo hubiera abierto la boca y tragado todo. No había gritos, no había señales de alerta. Solo ese silencio húmedo, lleno de algo que no podíamos nombrar. El comando empezó a desconfiar. Hicieron preguntas, pero mis respuestas eran firmes, calculadas. Los expedientes se llenaban de términos técnicos y excusas verosímiles. A distancia, todo parecía bajo control. Aquí dentro, sin embargo, el ambiente era irrespirable. El miedo no venía de lo que veíamos, sino de lo que sabíamos que estaba allí, observando, esperando. Cada noche era una moneda al aire, y cada vez que uno desaparecía, ella volvía a visitarme. A veces en sueños, otras al borde de mi visión.
siempre serena, siempre cantando. Nunca decía una palabra más, no necesitaba hacerlo. Yo ya había cumplido mi parte. Y ahora era solo un instrumento más de su voluntad. Un guía para los que llegaban sin saber lo que el pantano les tenía preparado. Finalmente, tras tantas pérdidas encubiertas y reportes inconsistentes, el mando decidió retirarme de la base. Recibí órdenes para regresar a Washington para una evaluación psiquiátrica. Me trataron con amabilidad, pero con esa mirada distante, como si yo fuera solo otro caso perdido entre tantos. Dijeron que lo que sufría era una psicosis provocada por estrés extremo, una consecuencia previsible de largas misiones en zonas hostiles. Durante las entrevistas con los médicos, conté lo que pude. Hablé de la presencia en el pantano, de las voces, de las ausencias inexplicables, de la figura que cantaba al caer la niebla. Pero ninguno de ellos me tomó en serio. Anotaban en silencio, hacían preguntas frías, sin comprender lo que realmente había ocurrido. No logré convencerlos, o quizás no querían ser convencidos. Fui dado de baja por razones médicas y, poco a poco, mi nombre desapareció de los registros. Nunca se realizó una investigación formal. Ningún informe oficial mencionó lo que vimos. Fui borrado, enterrado bajo la excusa conveniente de un colapso mental. Pero ella sigue allí. Lo sé, porque aún la escucho. No todos los días, pero lo suficiente como para no olvidarla. A veces, cuando el sueño llega pesado y oscuro, vuelvo a oír esa melodía imposible, arrastrándose entre mis pensamientos. Un canto dulce, quebrado, que me llama como antes, que me encuentra incluso a kilómetros de distancia. Hubo noches en que desperté jadeando, sin entender por qué. La almohada húmeda, las uñas llenas de barro oscuro, como si hubiese estado cavando con las manos durante el sueño. Una vez sentí agua brotar de mis pulmones. No era sudor ni saliva, era espesa y fría, como si hubiera regresado de allí sin darme cuenta. Intento seguir adelante, caminar por las calles de la ciudad, mezclarme entre la gente, fingir que soy uno más, pero algo dentro de mí conoce la verdad. Ella no olvida, ella no perdona, y el vínculo que creamos aquella madrugada sigue vivo, invisible, pero real. Soy un cuerpo libre, pero mi alma sigue atrapada en el pantano. Y cuando la niebla vuelva, sé que volverá a llamarme. He perdido la cuenta. No sé cuántos he entregado ya. Rostros que se desvanecen en mi memoria, nombres que jamás llegué a aprender. Algunos eran soldados de paso, otros simples curiosos que se acercaron demasiado. Todos terminaron igual, tragados por el silencio, llevados hacia ella. Durante años he vivido oculto. Cambié de ciudad, de acento, de documentos. Me alejé de todo y de todos. Pero hay noches en que algo toma control. Mis pasos me llevan sin rumbo, guiados por una voluntad que no es mía. Y al despertar, siempre estoy frente al agua. Un lago en las afueras, un río seco en algún pueblo perdido, incluso una cisterna abandonada. No importa el lugar. Si hay agua, ella puede cantar. Y lo hace. Su voz nunca ha cambiado. Sigue siendo esa melodía suave que parece salir del corazón mismo de la tierra. A veces siento que me llama por mi nombre. Otras me canta recuerdos que no viví, pero siempre termina con la misma promesa. Aún no he terminado. Me dice que la guerra continúa, que aunque ya no suenen disparos, el conflicto se ha vuelto más sutil, más profundo. Es una guerra del alma, del olvido, del miedo que se guarda en silencio. Y yo soy su emisario. No llevo uniforme, no tengo órdenes escritas, pero donde voy, ella me sigue. No necesito convencer a nadie, solo estar cerca, solo esperar. Ella hace el resto. Se arrastra por las rendijas de la razón, canta cuando el mundo duerme y susurra verdades que nadie quiere escuchar. Algunos sienten su presencia y huyen a tiempo. Otros
no tienen esa suerte. He intentado resistirme. Hubo momentos en los que quise acabar con todo, pero ella siempre me encuentra, siempre me calma. Me recuerda lo que soy ahora, un puente entre su mundo y el nuestro. No con cadenas, sino con algo más poderoso, una deuda. Y aunque mi cuerpo envejece y el mundo cambia, sé que ella nunca desaparecerá. Porque mientras exista el recuerdo de una guerra, ella tendrá fuerza. Mientras alguien mire hacia el agua y escuche, ella seguirá cantando. Y yo seguiré caminando, buscando el próximo reflejo que le pertenezca. Si estás leyendo esto y llevas un uniforme, aléjate del agua, porque una vez que escuches su canto, no habrá vuelta atrás. No importa dónde estés ni cuánto intentes ignorarlo, tu alma sabrá reconocerla. Y cuando por fin la encuentres, cuando te acerques sin entender por qué, ya será tarde. Ella ya te habrá elegido. Algunos dicen que todo esto son delirios, que el aislamiento puede quebrar la mente. Tal vez tengan razón, o tal vez simplemente no han escuchado el canto todavía. ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Te atreverías a entrar a un lugar donde los susurros te conocen por tu nombre? ¿Y qué habrías hecho tú en el lugar de los soldados? Imagina, para terminar, una imagen silenciosa. Un lago cubierto de niebla espesa, con huellas que se detienen justo en la orilla, y una silueta femenina de espaldas, con el cabello flotando suavemente sobre el agua, sin rostro, sin nombre, solo el eco lejano de una canción que nadie más puede oír. Si este relato te atrapó, deja tu like, comenta aquí abajo lo que piensas y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta oscuridad y nos permite seguir trayendo historias que, quizás, nadie se atreva a contar. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, cuando el silencio se vuelva demasiado profundo, escucha bien. Puede que ella ya esté cerca. Nos vemos en el próximo relato. O tal vez nos encontremos en la niebla.